En 1990, un hombre llamado Ho Can caminaba solo por una selva densa en el centro de Vietnam cuando sintió algo inusual. Una corriente de aire frío saliendo del suelo, acompañada de un rugido que no correspondía a ningún animal que él conociera. Se asomó hacia la oscuridad, escuchó el sonido de un río subterráneo poderoso y decidió que era mejor alejarse. Días después, cuando regresó a su aldea, lo mencionó casi de pasada, como una anécdota más de sus jornadas en la jungla. No podía saber que acababa de encontrar la entrada a la cueva más grande que existe en la Tierra. Una cavidad tan descomunal que los científicos tardaron casi 2 décadas en creerla. Una cámara dentro de una montaña tan enorme que tiene su propio clima, su propia selva, sus propias nubes. Lo que Ho Can encontró ese día cambió para siempre la forma en que entendemos lo que puede esconderse bajo nuestros pies. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La cueva se llama Hang Son Doang, que en vietnamita significa Cueva del Río de la Montaña. Está ubicada en el Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, en la provincia de Quang Binh, en el centro de Vietnam, cerca de la frontera con Laos. La zona es una de las regiones kársticas más complejas del mundo. Montañas de piedra caliza que durante millones de años han sido perforadas, disueltas y talladas desde adentro por el agua. Pero nada en la región, nada en ningún mapa geológico conocido en aquel entonces, sugería que debajo de esas montañas pudiera existir algo de la magnitud que Ho Can había rozado sin saberlo. Cuando finalmente la ciencia llegó hasta allí, los números que arrojaron las mediciones fueron tan extraordinarios que los propios científicos dudaron de sus instrumentos. La historia de cómo Son Doong pasó de ser un secreto de la selva a convertirse en el fenómeno geológico más impactante del siglo es una historia que combina el azar, la perseverancia y la tecnología. Después de aquella primera visita en 1990, Ho Can intentó durante años regresar a la entrada de la cueva, pero la jungla vietnamita es densa, cambiante y traicionera, y el lugar exacto se resistía a ser encontrado. Fue solo en 2007, cuando la Asociación Británica de Investigación de Cuevas llegó a la región para explorar el sistema de cuevas de Phong Nha, que Ho Can mencionó su antiguo descubrimiento. Los espeleólogos británicos lo escucharon con interés pero también con escepticismo. Lo que él describía sonaba demasiado grande para ser real. En 2009, Howard Limbert, líder técnico del equipo británico-vietnamita de exploración de cuevas, organizó una expedición formal para seguir a Ho Can hasta la entrada que él había descrito. El 10 de abril de ese año, cruzaron la abertura en la roca y dieron los primeros pasos documentados dentro de Son Doong. Lo que encontraron los dejó sin palabras. El pasillo principal de la cueva tiene más de 9 kilómetros de longitud. Su altura máxima supera los 200 metros, equivalente a un edificio de 65 pisos. Su anchura alcanza los 150 metros, pero lo que verdaderamente impactó a los exploradores no fueron las dimensiones, sino lo que habitaba dentro. Un ecosistema completo, autónomo, funcionando en la oscuridad de las entrañas de una montaña. Dentro de Son Doong existen lo que los geólogos llaman dolinas, puntos donde el techo de la cueva colapsó hace miles o millones de años, creando aberturas hacia el exterior. Esas aberturas permiten que la luz solar llegue al interior de la montaña, y donde llega la luz, en un ambiente húmedo y fértil, crece la vida. El resultado es algo que desafía cualquier expectativa. Una selva tropical creciendo 200 metros bajo la superficie de la Tierra, con árboles de casi 30 metros de altura, con monos que viven en esos árboles, con aves, con insectos. Los exploradores le pusieron nombre a esa selva subterránea: el Jardín del Edén. No es una metáfora, es un lugar real, fotografiado, documentado, accesible solo para quienes tienen el equipo y la condición física para llegar hasta allí. El volumen total de Son Doong, medido con precisión por el equipo de Limbert y confirmado posteriormente por geólogos karst de distintas instituciones internacionales, es de 38.5 millones de metros cúbicos. Para entender ese número, los investigadores usaron una comparación que resultó viral cuando el National Geographic la publicó. Dentro de Son Doong cabría un bloque entero de Manhattan, con sus rascacielos de 40 pisos incluidos. O, dicho de otra forma, un Boeing 747 podría volar por el interior del pasillo principal sin que sus alas rozaran las paredes. En 2013, el libro Guinness de Récords Mundiales la certificó oficialmente como la cueva más grande del mundo. Pero incluso entonces, la exploración estaba lejos de terminarse. Dentro de Son Doong existe también lo que se conoce como la Gran Muralla de Vietnam, una pared de calcita de casi 90 metros de altura que bloquea uno de los pasajes interiores.
Cuando el equipo de Limbert la encontró en la expedición de 2009, no tenían el equipo necesario para escalarla. Tuvieron que dar media vuelta. Regresaron en 2010 con taladros especializados, anclajes y técnicas de alpinismo de alto nivel. Tardaron 2 días en escalar la pared. Al otro lado, encontraron más pasajes, más cámaras, más maravillas. El mapa completo de la cueva tardó años en completarse, y algunos sectores siguen siendo explorados en la actualidad. La tecnología que permitió documentar Son Doong en detalle fue el LiDAR, un sistema de escáner láser tridimensional que funciona de forma similar al sonar pero usando pulsos de luz en lugar de sonido. Los equipos de LiDAR lanzados al interior de la cueva generaron nubes de millones de puntos de datos que, al procesarse, producen mapas tridimensionales de precisión milimétrica. Gracias a esa tecnología, los investigadores pudieron medir exactamente la altura de las estalactitas, más grandes que cualquier otra registrada en el planeta, algunas superando los 70 metros de longitud. También documentaron la presencia de perlas de cueva del tamaño de una pelota de béisbol, formaciones que se crean durante miles de años cuando gotas de agua calcárea ruedan lentamente sobre sí mismas. Y encontraron algo que en ningún libro de geología había sido descrito antes: nubes que se forman dentro de la cueva. Deja tu like, suscríbete y comparte. Las nubes de Son Doong son resultado directo de sus dimensiones y de su sistema climático interno. La cueva es tan grande que genera sus propias corrientes de aire. La temperatura en su interior es estable, entre 16 y 25 grados centígrados dependiendo de la temporada, cuando el aire cálido y húmedo del exterior interactúa con las corrientes internas. Se forman condensaciones visibles, niebla y nubes que flotan dentro de las cámaras. Los exploradores que han llegado hasta allí describen la experiencia de estar dentro de Son Doong como caminar por el interior de un planeta diferente. No hay referencia humana que prepare para esa escala. En 2019, un nuevo capítulo se agregó a la historia de Son Doong. Un equipo de 3 buzos británicos, los mismos que habían participado en el famoso rescate de los niños atrapados en una cueva en Tailandia en 2018, Rick Stanton, Jason Mallinson y Chris Jewell, se sumergieron en los ríos subterráneos de la cueva y descendieron hasta una profundidad de 78 metros. Lo que encontraron fue un túnel inundado que conecta Son Doong con otra cueva gigantesca llamada Hang Thung. La conexión entre ambas cuevas agrega 1.6 millones de metros cúbicos adicionales al sistema. El volumen total combinado convierte al sistema Son Doong Hang Thung en algo aún más grande de lo que cualquier geólogo había anticipado. Hay algo profundamente perturbador y al mismo tiempo emocionante en lo que Son Doong representa para la ciencia. No fue descubierta con satélites ni con tecnología avanzada. Fue descubierta por un hombre caminando solo por la selva, que sintió viento frío saliendo de la Tierra. Y pasaron casi 20 años antes de que el mundo supiera lo que había ahí. Eso hace una pregunta inevitable: si una cavidad de este tamaño pudo permanecer desconocida durante tanto tiempo en una región estudiada por geólogos, ¿qué más puede estar escondido? Los científicos estiman que en el sistema de Phong Nha-Ke Bang existen más de 400 cuevas catalogadas, y se sospecha que hay muchas más sin descubrir. Las montañas de piedra caliza guardan secretos que ni la tecnología satelital puede revelar desde la superficie. El acceso a Son Doong es uno de los más restrictivos del mundo. Solo una empresa, Oxalis Adventure, tiene permiso para llevar visitantes al interior, y el número anual está limitado a 1000 personas entre enero y agosto. El costo de la expedición supera los $3000 por persona, incluyendo 5 días de trekking de alta dificultad, cruce de ríos subterráneos, ascenso con arnés por la Gran Muralla de Vietnam y 3 noches de campamento dentro de la cueva. Muchos lo describen como la experiencia más sobrecogedora de sus vidas. Quienes llegan al campamento situado bajo la segunda dolina pueden mirar hacia arriba y ver las estrellas a través de la abertura en la montaña, mientras a su alrededor crecen árboles tropicales de 30 metros en el corazón de la Tierra. La geología de Son Doong tiene entre 2 y 5 millones de años. Se formó cuando el agua de lluvia, levemente ácida por el dióxido de carbono atmosférico, encontró una falla en la roca caliza y comenzó a disolverla lentamente. Durante millones de años, el agua fue ensanchando los canales, creando primero pequeñas cavidades, luego pasajes, luego cámaras, hasta producir la estructura descomunal que existe hoy. El río subterráneo que Hokan escuchó en 1990 sigue fluyendo dentro de la cueva, alimentado por las lluvias de la selva y empujando hacia adelante en una oscuridad que hasta hace muy poco ningún ser humano había visto.
Es un proceso que no se detiene. Sondong sigue creciendo, milímetro a milímetro, año a año, aunque a una escala de tiempo que ningún humano podrá observar en su totalidad. Lo que el caso de Sondong demostró a la comunidad científica es que el planeta Tierra sigue siendo inexplorado en formas que no habíamos anticipado. Estamos acostumbrados a pensar que los grandes descubrimientos geográficos terminaron hace siglos, que cada montaña tiene nombre, que cada río está en el mapa, pero debajo de esas montañas nombradas, detrás de esas superficies que los satélites fotografían con resolución de centímetros, existe otro mundo. Un mundo de cámaras gigantescas, de ríos que nadie ha cruzado, de ecosistemas que evolucionaron en aislamiento durante millones de años. Sondong es la prueba más grande y más literal de ese principio, que la mayor cueva del planeta estuvo esperando, en plena selva de Vietnam, a que alguien simplemente se detuviera a escuchar el viento frío saliendo de la Tierra. Y que ese alguien no fue un científico con instrumentos sofisticados, sino un hombre que buscaba madera en la jungla. La historia de Ho Kan tampoco terminó con el descubrimiento. Durante años, mientras el mundo aprendía a pronunciar el nombre de la cueva y mientras las revistas científicas publicaban los datos de sus dimensiones, él seguía siendo simplemente un hombre de la jungla. Con el tiempo, se convirtió en guía indispensable de todas las expediciones a Sondong. Nadie conoce los caminos que llevan hasta la entrada como él. Nadie ha pasado más tiempo en la selva que rodea la cueva. Su historia es, en muchos sentidos, la historia completa del descubrimiento. Un recordatorio de que el conocimiento local, el que se acumula durante años de caminar por el mismo terreno, puede conducir a hallazgos que ningún satélite ni ningún modelo geológico computarizado podría haber predicho. La montaña que todos cruzaban sin detenerse guardaba adentro el mayor vacío jamás documentado en la corteza terrestre. Y fue un cazador el que escuchó su voz. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.